Lo dicho, acá en el 98.7 conversamos con el fiscal, el doctor Carlos Negro. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola fiscal, buen día, bienvenido Carlos. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por atendernos Carlos. Quería contextualizar, cito como fuente La Diaria, 6 personas más formalizadas por explotación sexual de menores estaban detenidos desde ayer. Fueron formalizados 6 hombres que el martes fueron detenidos en un operativo de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol por la investigación de una red de explotación sexual de menores. Estas personas son imputadas por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad. Por el momento, la formalización es sin prisión preventiva, pero con algunas medidas cautelares. Hasta el momento son 11 los imputados por este caso. Entre los 6 formalizados ayer hay 4 empresarios, un fotógrafo y un integrante de la lista 40 del Partido Nacional, quien ya fue desvinculado por el sector. Según informó Subrayado, la fiscal Darviña Viera no dio declaraciones al finalizar la audiencia. En la primera tanda de formalizados figuran un ex juez de menores, un profesor universitario, un arquitecto, un empresario y un ex diputado suplente del Partido Colorado, Nicolás Ortiz, cuya situación pasó al Comité de Ética y Conducta Política de esa colectividad. Y en el marco de esta información que está ganando la atención de público y medios de comunicación, o al revés, o viceversa, que en fin, cada uno sabrá, me parecía interesante, más allá del caso, estimado Carlos, que nos cuentes, porque han sido muchas, seguramente tú también las escuchaste, muchas las voces que desde la duda más plana a la indignación más asumida no encuentran razones o explicaciones de por qué no mandar en la formalización a prisión a estos o algunos de estos individuos. Desde esa perspectiva, como ciudadanos de la República y en la medida de lo posible, conociendo cada vez más y mejor la norma y la ley, ¿qué tenés para decirnos, fiscal? Bueno, mira, respecto del caso concreto, como tú decías, recién, todo esto que vamos a hablar es más allá del caso que está en la opinión pública. Entendido. Actualmente, porque ese caso yo no lo conozco, está a cargo de una fiscal especializada en la materia y no me corresponde a mí emitir opinión. Pero no obstante ello, es importante destacar que esta discusión o este tema surge habitualmente, un día sí, otro también, cada vez que hay un caso sonado en la opinión pública, en los medios, y vuelve a discutirse sobre o a reclamarse la imposición de la prisión preventiva o alarmarse porque no se impuso la prisión preventiva en determinado caso que se juzga como grave en los medios de comunicación. Entonces, más allá del caso concreto, es pertinente hablar un poco, conversar un poco de qué se trata de lo que estamos hablando y qué es la prisión preventiva en definitiva. Sí. Y es una discusión que la que tenemos actualmente en el Uruguay, habitualmente se tiene en muchas partes del mundo, sobre todo en estas partes del mundo que son Latinoamérica, que hemos ingresado a la modernidad procesal, a la modernidad democrática en materia de proceso penal no hace mucho. Nosotros muy recientemente, estamos hablando que ingresamos hace 3 años, en 2017, al sistema acusatorio, pero los países latinoamericanos, en el mejor de los casos, no superan las 20, 25 años de sistema acusatorio, y estamos hablando de 25 años, en algunos casos, contra 500 o 600 de preponderancia o predominancia del sistema inquisitivo en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de una batalla cultural de conceptos que es muy difícil de determinar y de erradicar cuando hablamos de estas cosas. Tiene una carga cultural muy pesada y por eso es que vemos que la gente en general tiende a reclamar la imposición de un instituto como la prisión preventiva,
inmediatamente que se topa contra un caso de cierta gravedad o de cierta importancia. Entonces, en primer lugar, eso, es natural la discusión, no es de ahora, lleva siglos, ya Voltaire, Rousseau, Montesquieu discutían la prisión preventiva. Claro, ellos tenían otros problemas como la tortura y la pena de muerte. Nosotros hoy no tenemos ese drama procesal, pero sí y derechos humanos, pero sí tenemos otras cuestiones, como por ejemplo que la prisión preventiva se cumple en la misma cárcel que la prisión condenatoria o la prisión punitiva, o que viene en virtud de una pena, en un fallo de condena. Entonces, ahí también tenemos un problema. El cumplimiento de una medida cautelar es en las mismas circunstancias y condiciones que una pena. Y esto nos lleva también inmediatamente a cuál es la naturaleza, porque estamos discriminando entre pena y prisión preventiva, si se cumple en la misma cárcel, como estamos diciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es todo lo mismo. Bueno, no es lo mismo. La prisión preventiva es una medida extrema de sujeción procesal del ciudadano al juicio. ¿Qué quiere decir? Es la máxima intensidad que tenemos de aseguramiento de que una persona va a comparecer al juicio. Ajá. Cuando se formaliza la investigación, lo que se hace es comunicarle a un ciudadano que pesa sobre él una sospecha fundada, que el Estado y la Fiscalía tiene elementos de juicio como para que ese caso pueda terminar eventualmente, luego de un juicio ante un juez, en un fallo de condena. Se lo comunica y le comunica al juez que va a formalizar esa investigación, que le va a surgir a ese imputado, a ese ciudadano imputado a un delito, todas sus garantías de un Estado republicano y de derecho, como puede ser el derecho de defensa, a conocer toda la actuación de la investigación fiscal, a que no haya reserva de ninguna medida, salvo excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese acto de formalización, que algunos emparentan con el antiguo procesamiento del sistema inquisitivo, que tiene algunos vasos vinculantes, pero es tan distinto el sistema que es incomparable un sistema con otro. El inquisitivo, que era el que funcionaba hasta hace poco. Exactamente, que implicaba un auto de procesamiento. Pero ¿por qué digo que era muy diferente? Porque el auto de procesamiento, si bien sujetaba a la persona al proceso, como se decía en aquel momento se hablaba mucho más de proceso que de juicio, y estaba bien porque no había un juicio en puridad, pero en aquel momento se decía que se sujetaba con el auto de procesamiento a un ciudadano a un proceso, porque en ese momento se imponía en la mayoría de los casos, porque así lo determinaba el sistema, la prisión preventiva. Y como se imponía automáticamente con el procesamiento de la prisión preventiva, salvo excepciones, era al revés, digamos, el sistema, eso implicaba que los jueces y los fiscales calcularan por prisión preventiva lo que le correspondía justamente como pena. Es decir, si un hurto se pagaba, como se dice en términos carcelarios, con 6 meses de pena efectiva, entonces lo que se hacía era recluir preventivamente, sin sentencia de condena, por 6 meses, mientras dura un juicio de papel, a la persona en 24 o 28 horas que se lo tenía detenido. Ya se hacía un prejuicio, digamos, sumarísimo, tipo sistema musulmán, prácticamente, ¿no? Se hacía todo, se desarrollaban todas las pruebas en 24 horas con la persona detenida, sin las más mínimas garantías para el imputado, y se lo recluía en la misma cárcel por un tiempo que era estimado, no era fijo, pero que todos sabíamos que más o menos valía 6 meses un delito de hurto. Y se lo largaba, se lo soltaba, se le daba la libertad, en términos más jurídicos, a los 6 meses. Antes de que hubiera una sentencia de condena, ya estaba libre. Cuando venía la sentencia de condena, ya estaba libre. Entonces, a ver el si sistema cambió, pero es que te termino. Sí, está bien, Carlos. Cambió de tal forma que hoy por hoy, cuando tenemos el inicio, la sujeción de la persona al juicio, y todavía no tenemos juicio, no le podemos penar, no lo podemos castigar, no le podemos poner una pena de prisión efectiva, ni ninguna pena. Lo único que podemos hacer es tratar de asegurarnos que la persona va a comparecer al juicio y que no va a atentar contra las víctimas y los testigos. Esas son las finalidades de una medida cautelar, no hay otras. Asegurar el proceso, las pruebas, la comparecencia del imputado y las víctimas y testigos que no corran peligro. Si es necesario que para asegurar estos fines procesales la persona, el ciudadano, esté encerrado, esté privado de su libertad, el fiscal se encarga de pedirlo. Y el juez evalúa esas circunstancias y lo otorga o no lo otorga. Pero poco tiene que ver, o mejor dicho, si bien tiene que ver porque el Código establece que la gravedad del delito es uno de los extremos a tener en cuenta por el juez
y por el fiscal, pero es uno de los extremos, siempre hay que bajar esa gravedad del delito al caso concreto y ver si en definitiva, aparte de que es un delito grave, la persona puede hacer correr peligro al juicio y puede llegar a no comparecer o amedrentar testigos o víctimas. Entonces, esta finalidad cautelar no está presente en todos los casos, y si no se comprueba, si no se le acredita al juez este peligro, el juez no lo otorga. Entonces, para que el oyente, el público en general lo tenga claro, primero, la prisión preventiva ante la formalización, ahora se dice formalización y antes se decía procesamiento. Procesamiento, bien, ¿no? exactamente, pero con las salvedades de que el sistema es tan distinto, como explicábamos, que no es equiparable un instituto al otro. El procesamiento no es lo mismo que la formalización. Es decir, la prisión en todo caso preventiva nunca debe ser vista como una especie de pena anticipada. De pena anticipada por lo que el individuo pudo haber cometido, ¿no es cierto? Exacto. Está solo, a ver si le sigo bien, fiscal y profesor en este caso, porque nos está aclarando, solo es un instrumento al cual se debe apelar en la medida que corramos la posibilidad de que la persona o bien pueda distorsionar lo que, por lo menos en las series de televisión, uno llama el conjunto de pruebas, o bien pueda incidir sobre las potenciales víctimas sobre las que cometió el delito, o bien incluso pueda no presentarse ante la sede y huir del país por él. Alejandro, es como cuando nosotros vemos una película norteamericana, que habitualmente vemos en series, ahora mucho más con las series, vemos que el imputado sale bajo fianza. En Estados Unidos existe un sistema muy expandido de sustituir la prisión preventiva, ese aseguramiento para el juicio, con una fianza económica. Se asegura que la persona va a comparecer porque se le impone la entrega de una suma bastante fuerte de dinero, entonces eso asegura que la persona no se fugue. Bien. Nosotros no tenemos ese sistema en Uruguay tan extendido, entonces optamos por o la prisión preventiva o medidas que no son de prisión, pero que pueden ser, por ejemplo, prisión domiciliaria, no acercarse a determinados lugares, entonces, fijar domicilio. Fuiste prístino, clarísimo. Ahora bien, la pregunta entonces que se aplica es la siguiente. En la medida que no es una pena anticipada, meter en prisión a alguien que, hay que recordarlo, aunque esté iniciando su formalización, aún es inocente. Es inocente, no hay pruebas contra él, por lo menos ningún juez vio las pruebas que hay en su contra. Por lo tanto, estaríamos violando un principio básico, como tú decías, del Estado de Derecho, que da garantías, y por lo tanto no podemos meter en cana a alguien que hasta ahora no se ha comprobado un delito que cometió. ¿De acuerdo? Exactamente. Ahora bien, hay 12, primero, y mira que no es metiéndome en el caso, sino, llamémoslo así, en casos de ejemplo, análogos. Sí. Digamos, hay personas en estos casos que uno puede percibir, de acuerdo a la información explícita que se ha conocido y que no ha sido desmentida, que son personas que podemos decir que a nivel promedial gozan de mayor conocimiento, incluso hasta de cierto poderío económico y fundamentalmente de cierto vínculo con estructuras del poder en el sentido más amplio del término, que diría yo, no sé si no están en condiciones de arreglar o manejar chances de poder fugar del país. Pregunto, ¿el coronavirus y el cierre de fronteras puede estar incidiendo en ese sentido en no haber pedido una prisión por el posible riesgo de fuga? A ver, no basta con que la persona tenga medios económicos para salir del país. Hablemos en un contexto fuera de la pandemia, sin que es lo habitual, ¿verdad? Por suerte, las pandemias no son habituales, por lo menos por ahora. Entonces no están contempladas tampoco en la norma procesal, no está previsto una situación de esta característica. Pero en términos generales, en términos normales, sanitarios, el solo hecho de tener medios económicos no determina de por sí el peligro de fuga, como tampoco determina de por sí el peligro de fuga el vivir en un departamento fronterizo, donde de repente salir del país implica cruzar una calle. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es más fácil salir del país, eso en términos objetivos es así, no quiere decir que en todos los casos la persona quiera irse y quiera evadirse del proceso, porque recordemos que la persona es técnicamente inocente, sustancialmente no se ha visto, ningún juez ha visto, ni ha dirigenciado, ni ha observado ningún tipo de desarrollo de prueba.
el juez no vio nada, no, por suerte tenemos un sistema donde el juez, como son los sistemas acusatorios todos, no solamente en Uruguay, un juez no puede ver la investigación del fiscal en esta etapa que estamos hablando. Claro. La investigación fiscal la ve solamente el fiscal y la defensa, pero no la ve el juez, porque si la viera y emitiera una opinión sobre prisión preventiva viendo las pruebas, estaría prejuzgando. Y eso significa que ya la suerte del individuo estaría echada en las primeras de cambio. O sea que también acaba implícito, el único que puede solicitar prisión preventiva es el fiscal. Es el fiscal al juez, pero el juez, sin ver las pruebas, porque es un tema estrictamente procesal de peligro de fuga o peligro para las víctimas, no estamos acá discutiendo si las personas son culpables o no, no es el ámbito para discutir eso. En esta etapa el fiscal dice: tengo una sospecha fundada y tengo miedo que se me escape el imputado. Esa es una situación. ¿Y por qué tengo miedo? Bueno, porque tiene medios económicos, pero además porque tal y tal cuestión. No solamente por tener medios económicos, determinar la prisión preventiva, sino la norma diría, claro, en los casos en que el imputado cuente con medios económicos, deberá imponerse prisión preventiva. La norma y en ese contexto, y porque tengo miedo que se me escape. ¿Y por qué el fiscal tiene miedo? Y bueno, imagínate, porque es un empresario de mucho prestigio, de mucho poderío económico y de muchos contactos, porque es un juez de menores con todo lo que ello implica en cuanto a las redes y conexiones, porque es un diputado suplente y eso puede generar algunas situaciones de poder que las puede usar a su favor que un simple herrero de obra no tiene. Todo eso lo diría un fiscal litigante y convencido de que lo que está pidiendo corresponde, y me adhiero a todos los argumentos y en alguna oportunidad los he dado uno por uno tal cual tú los estás diciendo. En cualquier momento podrías agarrar para la Fiscalía General de la Nación si aprieta el tema del periodismo, pero más allá de esos argumentos que son todos válidos y yo los haría mío y los hice mío en varias ocasiones, del otro lado recordemos que hay un defensor. Pero después y el defensor va a contestar, claro, va a decir, bueno, sí, tiene medios económicos, pero como mi cliente es absolutamente inocente, no quiere andar vagando por el mundo ocultándose de Interpol y de los pedidos de extradición y cambiándose la cara, el rostro y el apellido, porque quiere demostrar en el juicio que es inocente. Pero, porque fiscal, tiene una familia constituida en Uruguay, tiene hijos de 3, 4 y 5 años y no quiere abandonar a sus hijos eternamente y quiere demostrar en juicio que por lo menos no es tan culpable, o eso va a decir el defensor. Está bien, entonces, pero ante esos argumentos el juez decide. Lo que pasa que en esta situación, o en situaciones análogas, para no meternos, ni siquiera eso ocurrió porque el fiscal no lo pidió. Bueno, ese es el tema en que yo no me voy a meter. Está bien, pero... Yo no voy a opinar porque yo también en algunos casos pido y en otros casos no pido. Está bien, por eso. Lo que tú planteaste, repito, Carlos Negro, lo que tú planteaste recién con mucha claridad es el libre juego de las garantías que tiene que dar un Estado de Derecho. Alguien pide y el otro, que está con otro rol, pide lo contrario o entiende que no es justo, o etcétera. Y ahí se produce la síntesis. El tema es que esa síntesis ni siquiera se produce porque no ocurrió el tal pedido. De eso yo no puedo opinar porque no sé por qué. No, pero que no ocurrió el tal pedido, sí, es un hecho. Sí, yo no tengo mucho conocimiento tampoco. Vos que me querés proponer... Doy por válido lo que tú decís. Vos que recién andabas con ganas de proponerme al sistema judicial. Y agrego otro asunto. Sí. Este es un caso típico en donde se establece un gesto de poder de alguien que lo tiene, el poder, sobre alguien que no lo tiene, la víctima, mujer, joven, menor de edad. Por lo tanto, las posibilidades de que yo pueda influir de formas diversas sobre la conducta, el testimonio de esa joven mujer que yo en su momento abusé, me parece que son muy notorios, muy claros, muy probables al menos. No puedo opinar sobre el tema porque no conozco el caso. Está bien, salimos de este caso, pero las relaciones de poder juegan un rol acerca de la incidencia que puede tener un individuo sobre otro. ¿Se entiende? Sí, obviamente. Y juegan, las asimetrías en estos casos son parte de la figura delictiva. No confundamos tampoco las figuras delictivas, que son parte del derecho penal, con el tema procesal. Y esta no hay ningún delito. A ver, en un delito de homicidio, que es quizá el delito
más grave que tiene el Código Penal, aunque no es el más gravemente penado en ciertos casos. Igualmente, en un delito de homicidio, no por ser un delito de homicidio, corresponde automáticamente la imposición de prisión preventiva. Hay que demostrar, no obstante que es un homicidio, hay que demostrar el peligro para las víctimas o el peligro de fuga. Entonces, no hay ningún delito que de por sí, ni ningún imputado que de por sí amerite estar en prisión preventiva. Siempre hay que argumentar en audiencia el peligro procesal o el peligro para las víctimas. Siempre un juez de un sistema acusatorio va a exigir que el fiscal no solamente lo pida, sino que aparte lo argumente. Y si es necesario que pruebe el peligro de fuga o el peligro para las víctimas. Pero entonces sí, coincidimos. Si el juez se lo exige, tiene que probar. Carlos, coincidimos, salimos de este caso claramente, explícitamente, que el factor asimetría es un factor que debe ser tenido en cuenta. Sí, yo no digo que no. Claro. Como fiscal, el fiscal recurre a los argumentos en cada caso que entiende pertinentes. Y yo también estaba en audiencias donde he pedido prisión preventiva y he estado en audiencias en que no he pedido. El fiscal no está obligado, salvo casos muy concretos que están en la norma procesal en virtud de las últimas reformas, salvo en casos de reincidencia en algunos delitos muy graves, ahí el fiscal está obligado a pedirlo, salvo algunos casos, pero el juez, no obstante, no está obligado a otorgarlo. En todo ni aún en los casos que el fiscal está obligado. En todo caso, recordemos que esta madeja se inicia, se trama, se arma ante la denuncia de una joven que después terminó siendo muerta, ¿no? Así que a la pucha, hablando de asimetrías. Desconozco absolutamente el caso. Te mando un abrazo muy grande, Carlos, por la gentileza y por la claridad. Te mando un abrazo y gracias por las preguntas. El doctor Carlos Negro, casi mando Carlos de Masi, que es el que viene, reunión de Carlos hoy. El doctor Carlos Negro, fiscal de la República, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.